Vamos a hablar sobre educación, muy meritorio haber iniciado con el maestro Prieto, quien por cierto está en el Panteón Nacional desde enero de este año. Vamos a hablar específicamente de la reforma constitucional y de la calidad académica. Para abordar este tema nos acompaña el doctor Lermit Rosell Puché, quien es profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela, doctor en estudios del desarrollo del CENDES de la UCB y representante de los profesores universitarios de la Asamblea Nacional ante el Consejo Nacional de Universidades. El profesor Lermit fue candidato a vicerrector académico en las últimas elecciones de autoridades en la UCB y también fue fundador del Programa Nacional de Formación de Odontología de la Universidad de las Ciencias de la Salud, Hugo Chávez Frías. Bueno, bienvenido, profesora, a Debate Abierto. Le doy unos breves minutos para que por favor salude a toda nuestra audiencia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, a Iris, a Elena. Un saludo, por supuesto, a Fernando, esperando su pronta recuperación. Y bueno, esta efeméride de hoy que tiene que ver con el natalicio de nuestro prócer, que bien merece esa denominación, puede ser el comienzo de esta entrevista con referencia a uno de los elementos más importantes de lo que hoy podríamos conversar, que tiene que ver con el Estado docente. Luis Beltrán Prieto Figueroa es una de las personas, un hito desde el punto de vista histórico, con referencia a lo que tiene que ver con el Estado docente y el trabajo que ahora, nuevamente, con la convocatoria que nos hiciera nuestro presidente de la República, con referencia a la convocatoria a la reforma constitucional, un grupo de personas que conformamos parte de la Universidad Central de Venezuela, profesores, empleados, inclusive hasta vecinos de la Universidad Central de Venezuela, todos comunidad universitaria de la UCB, y que pertenecemos hasta cierto punto al grupo que nos apoyó durante las últimas elecciones, Juntos por el Patrimonio y mesas de trabajo como la mesa logramos ponernos de acuerdo y aunar esfuerzos para aprovechar esta oportunidad del llamado del presidente de la República a la reforma constitucional próxima e involucrarnos con otro elemento fundamental que también el presidente de la República nos ha llamado, que tiene que ver con la evaluación de la calidad educativa de nuestras instituciones, tanto de educación universitaria como de educación básica. Unimos estos dos elementos. Sabemos que el llamado que nos está haciendo el presidente de la República en primera instancia obedece a una reforma constitucional que fortalezca el protagonismo del venezolano dentro de la democracia, esa democracia protagónica a la cual nos está llamando, y profundizar el Estado comunal. Sabemos también que otro elemento fundamental tiene que ver con el desarrollo de la familia como un elemento constitutivo de la educación en este caso y de la formación social del venezolano. Sin embargo, nosotros, aprovechando esta oportunidad, pensamos que hay una serie de elementos que dentro de la reforma constitucional son dignos de llevar a un debate de ideas, que no nos atrevemos a mucho en este momento. Simplemente es siendo críticos, como nuestro presidente Chávez nos enseñó, es llevar estas ideas a la discusión de manera de aprovechar esta oportunidad e introducir, fortalecer el tema educativo como un tema estratégico para la nación. Profesor Lermit, excelente su intervención, porque me da pie para lo siguiente. Durante 20 y tantos años que tenemos ya de la Revolución Bolivariana, han sido muchos los intentos, los inicios para poder establecer el Estado comunal. Nosotros hemos pasado por el núcleo de desarrollo endógeno, hemos pasado por el punto y círculo, hemos pasado por una cantidad de elementos que son la génesis de lo que hoy queremos conformar, de lo que hoy queremos constituir, hasta la creación del Ministerio del Poder Popular para las Comunas. Y recordamos todos la locución del presidente Chávez en la que llamaba la atención a todo su despacho diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Desaparecemos comunas para que sea transversal a todo el mundo? ¿Cómo lo vamos a hacer? La realidad es que es poco el tiempo para poder generar esta obra titánica, la de destruir al Estado burgués como lo conocemos y empezar a constituir un Estado de las comunas. Entonces hoy llegamos a este año 2025, en donde el planteamiento siempre ha sido comuna o nada, pero ya este año el planteamiento es comuna o nada, y comuna o nada en todo el marco legal. La primera pregunta es, sin duda, ¿cuál va a ser el planteamiento
de la reforma constitucional o de lo que ustedes están planteando para que la reforma constitucional tenga en educación universitaria relacionado con la comuna, trabajando con la comuna, inscrito en lo que la comuna necesita? ¿Cuál es el planteamiento principal en este sentido? Bueno, esto no estamos empezando de cero, Elena. Aquí hay una serie de elementos que inclusive universidades como la Universidad de la Ciencia de la Salud, Hugo Chávez Frías, y todas las universidades nacionales que aplican los programas nacionales de formación tienen una vinculación directa en un eje transversal que comienza en sus 4 años de trabajo directo involucrado a través de unidades curriculares que se desempeñan directamente en el trabajo, en la relación directa con las comunidades. O sea que no estamos partiendo de cero con el desarrollo de un Estado comunal. Sí, dime. Sí, esta relación directa con las comunidades. Por ejemplo, nosotros hemos visto la territorialización de la educación. ¿Cómo vamos a formalizar esto para que la academia, para que la universidad finalmente termine por apropiarse de este trabajo? Porque nuestras misiones educativas y nuestras universidades, nuestras alma mater revolucionarias, la tienen. Pero tenemos una cantidad de universidades autónomas que están de espaldas a ella. Sí, bueno, la vinculación socioeducativa es fundamental. Lo que se denomina, vamos a decir, de manera vetusta, la extensión universitaria desde algunas universidades nacionales se tiene que transformar completamente, no en un apéndice del trabajo universitario que va a las comunidades a enseñar lo que sabe, no, es un proceso bidireccional, solidario, en donde se tiene que establecer una relación de aprender aprendiendo, de trabajar trabajando, conjuntamente con la realidad. Esto es parte de lo que el legado robinsoniano nos deja a nosotros en la formación del estudio-trabajo simultáneo. Superar esa visión eurocéntrica, enciclopedista, en la cual la teoría va por un lado y la práctica va por otro. Y normalmente la teoría precede a la práctica. De esta manera se supone, pues, según un conocimiento experto, que sabemos muy bien que es supuestamente el que lo maneja, que nosotros, una vez adquirido ese conocimiento experto, es que entonces deberíamos ir a la práctica. El planteamiento desde el punto de vista universitario, a través inclusive de estos programas nacionales de formación, los cuales, bueno, sinceramente necesitamos evaluar también, porque ha pasado mucho agua por debajo del puente, es parte de este principio, igual que la formación y la creación de las universidades populares, que en este momento ya tenemos en este país 2 que están dedicadas específicamente a este tema o trabajan desde esta perspectiva. Sin embargo, esto es una propuesta que está hecha desde hace muchísimos años y que inclusive desde La Habana, Cuba, la Universidad Popular José Martí, en principios del siglo pasado, fue forjadora de ideas en este sentido que venían dándosele respuesta a la transformación que se dio en Córdoba, Argentina, en 1918. O sea que esos elementos están presentes en la latinoamericanidad, que es el fundamento principal del norte que nosotros podríamos estar revisando y que tenemos historia acerca de esto como para nosotros tener claramente hacia dónde vamos dirigiendo nuestros esfuerzos en este momento y en esta reforma constitucional. Vamos a continuar hablando de la reforma constitucional después de esta pausa, pero bueno, hablando del tema educativo, al regreso vamos a escuchar de Violeta Parra en la voz de Mercedes Sosa, Me gustan los estudiantes. Hoy estamos hablando de la reforma constitucional y la calidad académica. Nos acompaña para ello el profesor Lermit Russell, con quien hemos estado conversando. Dejábamos al aire una cantidad de inquietudes en relación con lo que ustedes están proponiendo. ¿Tienen un papel de trabajo que entregaron? Sí, al Consejo Nacional de Universidades, en la última sesión del CNU, se le entregó directamente al ministro Ricardo Sánchez en un derecho de palabra que ejercí en nombre de este grupo de trabajo como representante de los profesores de la Asamblea Nacional ante este cuerpo. Y bueno, fue repartido ya públicamente a diferentes grupos académicos y grupos no académicos también de la sociedad toda, para simplemente ponerlo como ideas de trabajo en función de la reforma constitucional y el tema específicamente de la calidad académica, tanto de la educación básica como de la educación universitaria. De esas ideas ustedes resaltan 4 importantes, 4 puntuales, ¿correcto? Sí, hay varios elementos. ¿Qué es la de la calidad? Uno, primero, que es la educación como derecho humano.
y el Estado docente. En primera instancia, esta idea de la educación como derecho humano es un trabajo que se viene haciendo y una lucha que se ha dado y que han sido precisamente muchos de los educadores venezolanos que en diferentes foros internacionales lucharon en contra de la percepción o concepción de la educación como un servicio, sino más bien como un derecho humano. Y por supuesto el Estado docente, que bueno, ya más recientemente con Luis Beltrán Prieto Figueroa, hoy en su día de su natalicio, ha estado o fue reivindicado después de muchísimos años de un Estado liberal que procedió luego prácticamente de la muerte de Bolívar y que estuvo latente dentro del deseo de las personas revolucionarias, pero que sin embargo a través de esta democracia liberal que supuestamente vivimos durante todos los años y por las presiones también de las fuerzas religiosas conservadoras, Aristóbulo decía, estuve leyendo en estos días, que un fantasma recorre, y haciendo alusión al manifiesto comunista, un fantasma recorre también la sociedad venezolana cada vez que se habla del Estado docente. Entonces, eso es un elemento fundamental que hay que reivindicar. Y el Estado docente no está definido en nuestra Carta Magna, que eso es uno de los elementos fundamentales. El Estado docente está definido en la Ley Orgánica de Educación del 2009 y además en el artículo 5 y el artículo 6 de la Ley Orgánica. Pero, para ser sincero, dentro de esa definición creemos que hay algunos elementos que, bueno, los consideramos gazapos en un momento determinado y que necesariamente por la importancia que reviste el Estado docente, concibiendo a la educación como una educación política, que hay que reconocer la condición política de la educación, porque tenemos que formar, son precisamente, como decía Bolívar, como decía republicanos, tenemos que formar ciudadanos, como decía Robinson. Así que esos elementos hacen de la educación un hecho social que no puede estar ausente simplemente como un elemento asistencial para aprender a leer y a escribir y a sumar, sino la educación va mucho, mucho más allá. Entonces, ese elemento del Estado docente es fundamental que sea retomado y que quede definido a nivel constitucional según, bueno, nuestro juicio y según los elementos que hemos venido discutiendo. En este caso, el Estado docente además abarcaría la educación desde el inicio, desde las infancias, pasando por la educación básica, la educación técnica, el diversificado. Sí, por supuesto, ¿no? Aquí ahí vale la pena acotar lo siguiente. La educación, toda la educación es pública. No existe una cosa como educación privada. Existe educación gestionada por privados, que es diferente. Pero la educación, hacer un derecho humano, un derecho constitucional de calidad integral y continua para toda la vida, toda la educación, bien sea gestionada por públicos, por privados, por universidades autónomas, por universidades experimentales, tienen que obedecer a las políticas públicas en educación que el Estado y el gobierno establezca. No puede haber universidades privadas o universidades autónomas que simplemente ignoren que pertenecen a un país, que tienen una dependencia directa de las políticas públicas nacionales y que se empeñen de repente en educar de una manera completamente contraria a esos valores fundamentales que estamos tratando de desarrollar, como es la sociedad protagónica, el socialismo bolivariano, que son los elementos fundamentales que se van a profundizar aún más durante esta nueva reforma constitucional. Bueno, y que ahora también deberá tomar en cuenta, pues, que debe estar de cara a las políticas públicas planificadas por el Estado comunal ahora. Por supuesto, esos son algunos de los elementos que estamos precisamente impulsando. Nosotros inclusive tenemos la idea que se pudiera instrumentar a través de las zonas económicas especiales, imagínate, en las cuales según su artículo 30 hay dinero para eso. Eso es una propuesta que se le ha hecho al Ministerio de Educación Universitaria, que hagamos unos proyectos pilotos comunales dentro de las zonas económicas especiales, dentro de las 4 zonas económicas especiales, y que se ponga a prueba realmente el funcionamiento como política pública del Estado comunal a nivel universitario. O sea, que es factible, inclusive por el cerco económico, por supuesto, hay que darle la vuelta también a las cosas, ¿no? Usted plantea una inquietud, ustedes en general plantean una inquietud que tiene que ver con el tema internacional.
Sí. Por cierto que el canciller de la República esta semana estuvo en una actividad en donde están ya de cara a fortalecer la diplomacia de los pueblos, justamente nuevamente la comuna como el ente que pueda dirigir parte de las relaciones. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, bueno, nosotros, dentro de los elementos que nos estimulan a esta propuesta, tiene que ver con elementos que aparecen dentro de nuestra Constitución del 99 y que pensamos como una idea, con todo el respeto, que para esta nueva reforma constitucional por lo menos deberían ser moldeados o desaparecer. Fíjense. En la exposición de motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la parte que tiene que ver con los derechos sociales y garantía de los derechos humanos, derechos culturales, se establece que la inversión dentro de los derechos sociales, se establece que la inversión para la educación tendrá que regirse o tendrá que seguir las orientaciones que establezca la UNESCO. Para nosotros esto es increíble. Esto sin que nosotros vayamos a pensar que vamos a romper con los tratados internacionales, que hay que respetar, por supuesto. Pero ¿cómo es posible que a nivel constitucional se establezca como referente para la inversión educativa a las instituciones o a entes como la UNESCO? Aclarando que esto es parte del texto actual. Sí, por supuesto. Del texto que se aprobó en el 99. Se aprobó en el 99. Igualmente, en el artículo 103 de nuestra Constitución vigente, aparece también que la orientación desde el punto de vista de lo que significa la calidad educativa, la integralidad, seguirá los parámetros de la ONU. O sea, esos son elementos que nos hacen ruido. Los elementos referentes a esto tienen que ser precisamente Simón Rodríguez. Los elementos precisamente tienen que ser la formación de republicanos, de ciudadanos. Esos son los elementos que inclusive también desde el punto de vista de la evaluación de la calidad es importante, Elena, porque fíjate lo siguiente. ¿Cómo instrumentalizar la evaluación? Nosotros aquí en Venezuela, y bueno, eso lo hemos discutido inclusive con el ministro Ricardo Sánchez y con César Centeno, nuevo viceministro de Evaluación de la Calidad Educativa. Y de alguna manera estamos viendo que los parámetros como indicadores que nos establecen a nosotros en los benditos o susodichos rankings mundiales no obedecen realmente a lo que la calidad educativa venezolana significa. Estos indicadores están hechos bajo el paradigma STEM. El paradigma STEM es el paradigma que establece que para que tú tengas una evaluación de calidad, tú vas a evaluar prácticamente lo que es ciencia, matemática, tecnología e ingeniería. ¿Dónde están los indicadores venezolanos, criollos, no refritos que nos estén llegando de los organismos internacionales? Eso no significa para nosotros que desde el punto de vista de la productividad no sean importantes los elementos, por supuesto, de la formación en las áreas científicas, matemáticas, de ciencias, etcétera. Pero lo más importante para establecer un país que estamos persiguiendo con un socialismo bolivariano tienen que ver con los indicadores que nosotros mismos generemos y que no hemos generado. Estamos en deuda con eso. Vamos a recordarles que estamos conversando con el profesor Lermit Rosell sobre la reforma constitucional y la calidad académica, vaya tema. Ustedes también pueden participar para construir este programa llamando a los teléfonos 0212 si se encuentra fuera del área de Caracas, 731-3716 y el 0212-731-3413. Estamos esperando sus llamadas habituales como siempre, como todos los sábados. Si van a llamar, por favor recuerden bajar el volumen de su radio, alejarse para que no genere interferencia y podamos conversar y escuchar su participación. Si van a llamar, no van a llamar, porque siempre están llamando. Así que bueno, aquí les estamos, ya tenemos una llamada. Buenos días. ¿Cómo te llamas y de dónde nos llamas? Buenos días. Aló, soy yo, Raúl, buenos días. Raúl, ¿de dónde nos estás llamando, Raúl? De Chacao. De aquí de Chacao. ¿Cómo no? Raúl de Chacao, ¿cómo estás? Buenos días. Ajá, muy bien. Bueno, deseándole una pronta recuperación al compañero Fernando Medina, que Dios me le dé mucha salud y me lo proteja y para que siga llevando el rumbo de esta emisora que es muy agradable y bueno, y felicitando al compañero que tienen ahí del panel y a usted también, compañera, que Dios me lo bendiga y bueno, sigamos para adelante. Y bueno, el punto que de verdad que esto nos lleva a una anécdota de lo que nos dejó nuestro comandante Chávez con
con liberar a más de 1.200.000 personas que estaban fuera en la oscuridad de sin estudio, pues. Correcto. Y lamentablemente, bueno, ahorita estamos viendo un proceso de la cual que nos lleva a nosotros a reflexionar también desde los medios de comunicación, de llamar a las personas a integrarse a los estudios, porque el único país en el mundo entero que no quiere envidiar, o nosotros no envidiamos ningún país, pero este es el único país donde le dan toda la capacidad a todos los estudiantes de la pequeña, desde pequeño hasta el más alto nivel, para poder superarse de todas las expectativas, y con una situación que nos ha tocado, bueno, que lo ha llevado nuestro presidente Nicolás Maduro a buenos términos, de que las personas se preparen en de todas las carreras que tienen que estudiar, porque es el único país, y de verdad que yo también los felicito a ustedes, compañeros, porque tocan unos temas que es lo que deberían tocar todo el tiempo, porque eso es lo que hace falta, para que hayan valores, haya una cultura donde se respete al padre, a la madre, a toda aquella persona, porque ahorita hay unos antivalores demasiado desatados, y eso es lo que nos está desadaptando en el modo de los muchachos ahorita, con las redes y todos estos sistemas que están habiendo ahorita en las universidades y en todo esto, pues, con los medios, pues, sí, que están, esto es lo que está haciéndole daño a la adolescencia. Raúl, muchísimas gracias. Gracias a ti por tus palabras. Amén. Muchísimas gracias por tus palabras. Vamos a escuchar una llamada más y después vamos a conversar sobre lo que Raúl nos ha planteado, nos ha abierto un planteamiento interesante. Buenos días, ¿de dónde nos llamas? Hola, feliz mañana. Feliz mañana. Luis Salazar, de Radio Ciudad Caribia, ¿cómo estamos? ¿Cómo está Luis Salazar, desde la Radio Ciudad Caribia? Bueno, una comuna en toda regla. ¿Cómo está Luis? Bueno, un saludo para ti, para todo el equipo de Radio Nacional, y mi mejor deseo para que el profe Fernando se recupere pronto. Bueno, el tema de hoy es neurálgico, eso es transversal. Como decía Simón Rodríguez, para tener república hay que formar a los republicanos. Y lo dijo el Libertador en el Congreso de Angostura, los pueblos marchan al ritmo de su educación. Así es. Y nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza. Entonces, es un reto, porque si no, como usted decía al comienzo del programa, o sea, el desmontar el Estado burgués precisamente debería partir del proceso formativo, del proceso educativo. Y lamentablemente, pues, si en 1999 se nos colaron unos cuantos zorros y camaleones, claro, que nos dejaron allí unas cuantas piedras, unas cuantas minas en el camino, ahora en este proceso tenemos la oportunidad de enderezar esos entuertos y colocar en el texto constitucional, bueno, el Estado comunal, la comuna, los consejos comunales, como se va a decir el profesor Fernando Medina en otro programa, y puntualizar esos ítems. Por ejemplo, el socialismo, así no querramos, eso tiene que estar implícito en la Constitución, la comuna, el Estado comunal y la formación. Hay elementos, ¿no? Para hay que colocar que estamos formando personas para entreayudarnos, como decía Simón Rodríguez, no para autodestruirnos. Entonces, ese es un tema, reitero, que es transversal a todo este proceso de reforma que estamos que vamos a hacer, porque yo creo que todos tenemos que sumarnos a este gran esfuerzo, sí, señor, del presidente Nicolás Maduro. Luis, así que bueno, feliz mañana, gracias. Y gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Otro usuario de este espacio que nos abre un tema interesante. Una última llamada por este momento. Vamos a escuchar. ¿De dónde nos llamas? Aló, buenos días. Le habla aquí Jesús Martínez de acá de San Félix, Estado Unidos, distrito Caroní. Caroní. Adelante, Jesús. Yo le quiero hacer una pregunta al profesor allí con mucho respeto. El saludo ahí también a compañeros, a usted también. Adelante. El presidente Chávez, a partir de su gobierno, introduce unos textos en primaria y secundaria, donde hay una resistencia fuerte por parte docente. ¿Qué se podría hacer allí, profesor, para que el Ministerio de Educación no es que obligue a los docentes claro, a que los estudiantes aprovechen esos libros, sino que haya verdaderamente una necesidad y una obligación por parte de los docentes a nivel nacional, que esos textos que está introduciendo el gobierno por parte del presidente Chávez en vida y ahora del presidente Nicolás Maduro,
para que eso se respete, porque hay un dicho que están diciendo ellos, que una cosa es Nicolás en Caracas y otra cosa ellos en su sitio de trabajo. En sus espacios. Muchísimas gracias, Jesús Martínez desde Caroní. Aquí nos abren 3 interrogantes interesantes, 3 planteamientos interesantes. Raúl desde Chacao nos habla acerca de la gesta que se realizó en materia de educación desde hace 20 años, de todo el avance que tenemos. Después tenemos a Luis Salazar, que además nos dice algo que siempre llama mucho la atención, porque la educación para republicanos, para crear republicanos, y algo interesante de recordar siempre es que después de 100 años de universidad tuvimos independencia. La Universidad Central cumple 300 años, nuestra independencia cumple 200. Esto no puede ser un hecho casual. Por eso es que el conocimiento dentro de esas universidades es importante para la liberación y debe ser liberado porque en este momento está enclaustrado. Y el planteamiento de Jesús Martínez, que es importantísimo. Profesor. Bueno, en primera instancia, con referencia a la gesta, nosotros fuimos a nivel universitario, por ejemplo, hasta hace unos años atrás, el 5º país en el mundo con mayor matrícula estudiantil a nivel universitario y los segundos en Latinoamérica después de Cuba. Sin embargo, bueno, nadie está exento de conocer los efectos perniciosos, deleterios que han causado el bloqueo económico hacia nuestro país. Todo esto ha logrado que hasta cierta forma también haya habido una deserción, no solamente de estudiantes, sino de profesores también en muchas universidades, lo cual seguramente será digno de evaluación, tiene que ser digno de evaluación en un momento determinado para tomar de alguna manera elementos correctivos. Nosotros tenemos aquí un punto que yo sé que es sumamente controversial, pero que tiene que ver directamente con esto, que lo denominamos también con referencia a la reforma constitucional, financiación efectiva del sector educativo. Fíjense que no hablamos exclusivamente ni queremos hablar exclusivamente de salario, que también es por supuesto necesario. Es difícil que con un salario de repente que por misma causa de la crisis estén recibiendo nuestros profesores que algunas veces tienen problemas hasta para desplazarse a las universidades, un elemento fundamental. Pero no se trata solamente de la salarización, se trata de una política integral presupuestaria que tiene que estar alrededor del tema educativo. Es que en esta Constitución da un paso gigantesco en el artículo 3, en donde se establece que la educación y el trabajo son las bases fundamentales para conseguir los fines últimos del Estado. Lo que nosotros estamos solicitando, entonces, que realmente en esta reforma constitucional, eso que se establece de la educación y el trabajo como elementos estratégicos, se fortalezcan en esta nueva Constitución o esta reforma que vamos a hacer de nuestra Constitución, de manera que efectivamente sea prioritaria la atención a nivel educativo. No sabemos que hay otras cosas como la alimentación, la salud, que son fundamentales, la vialidad, las viviendas, son elementos que inclusive con todas las sanciones, con todo el poder coercitivo que han tenido las grandes potencias mundiales sobre Venezuela, la Unión Europea y los Estados Unidos, reconocemos que con el esfuerzo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, circunstancias como estas han sido paliadas. Ya Venezuela no es la misma Venezuela de hace 8 o 7 años atrás, en el 2014, cuando nosotros nos podemos acordar de las colas en todos los mercados y supermercados del país en busca de los elementos básicos de subsistencia. Venezuela ha aprendido de esto. Venezuela, el pueblo venezolano ha hecho de tripas corazones y somos como el cuero viejo. Nosotros, si nos pisan por un lado, nos levantamos por el otro. Y eso nos ha dado un aprendizaje sustancial desde este punto de vista. Sin embargo, pensamos que la educación, a todas luces, debe ser ese elemento estratégico para el cual se le debe brindar la prioridad como elemento de las políticas públicas a nivel nacional. Con referencia a la formación de republicanos, bueno, bien dicho por nuestro amigo Luis de la Radio Caribia, aquí es fundamental establecer que este concepto de republicanos en el Congreso de Angostura, como él bien lo dice, y también donde siempre nos hemos comentado, moral y luces son nuestras primeras necesidades, la concepción republicana tiene que ver con la concepción, como dije originalmente, política de la educación. No es lo mismo una política educativa asistencialista
busca que una política educativa que forme republicanos. Y eso, de alguna manera también, en la definición del Estado docente que estamos procurando en esta reforma, debería quedar claro a nivel constitucional. Y por último, con referencia a la pregunta de nuestro amigo Juan Martínez. Que es casi una denuncia también. Sí, me imagino que se refiere a la colección bicentenaria, y que tiene que ver muchísimo también con el fortalecimiento, inclusive con la carrera docente. O sea, el trabajo de la carrera docente no es solamente los aspectos pedagógicos que se tienen que establecer, sino también los elementos formadores de políticas públicas para el docente, de manera que el docente sienta el arraigo con el proceso transformador que estamos viviendo hoy por hoy en nuestro país. Hay un elemento que es, vamos a decir, común a todas las preguntas y que tiene que ver entonces también con uno de los puntos que abordamos, que es la integralidad y la calidad de la educación universitaria. La Constitución de 1999 establece en el artículo 103 un elemento que realmente es un reto para cualquier país. Desconocemos realmente, hasta donde hemos revisado, que haya alguna constitución en Latinoamérica que establezca la calidad a nivel constitucional. Para nosotros es fundamental profundizar en esta nueva constitución qué es lo que entendemos y vamos a entender por calidad, porque está como el libre albedrío de la calidad educativa. Para ir cerrando, a mí me gustaría que nos dejara con los artículos actuales de la Constitución que debemos revisar y que debemos evaluar, a cuáles darles fuerza. Y de repente también usted ha citado la Ley Orgánica de Educación, también ha citado la Ley de Zonas Especiales. ¿Qué nos recomienda usted para poder ir formándonos? ¿Qué nos recomiendan ustedes? Porque ustedes son todo un colectivo, hoy está representado por usted aquí en este espacio. Han presentado esto ante el CNU, ante el Consejo Nacional de Universidades, se lo han presentado al ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ricardo Sánchez, y bueno, están trabajando por realizar las reformas necesarias en este año, que es decisivo para poder replantear el Estado, tras 20 años de revolución, tras 25 años de revolución. Sí, bueno. Denos esa ruta. En primera instancia, el artículo 3, que es donde se establece que la educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines, tiene que tener entonces una continuidad dentro de la misma Constitución de la primacía que debe tener la educación como elemento estratégico político, en la cual nosotros pensamos que todos los aspectos que tienen que ver inclusive con la eficiencia desde el punto de vista económico, pudieran tener una fortaleza para poder llevar esta política a mayor profundidad. Igual, la definición de Estado docente debería pasar a la Constitución Nacional o debería prevalecer siguiendo la pirámide de Kelsen. Tenemos que tener para un elemento tan fundamental, un elemento orientador a nivel constitucional como es la definición del Estado docente y corregir las definiciones que se establecen de Estado docente en algunos momentos de la Constitución y de la misma ley orgánica de la educación como un servicio. La educación no es un servicio, la educación es un derecho humano. Un derecho humano. Nosotros, si dejamos la educación como un servicio, le estamos dando pie al capitalismo financiero, al capitalismo liberal, de poderla mercantilizar para ponerla como un bien transable. Hay otros elementos, como también comenté, de la aparición que aparece la UNESCO y la ONU en algunos artículos que, según nuestro criterio, deberían desaparecer y establecer que realmente las orientaciones tienen que venir dadas es precisamente por los indicadores que nosotros mismos de manera autónoma podamos desarrollar. Que pienso que básicamente esos son elementos que muy rápidamente te pudiera comentar. Sí. Bueno, le agradecemos muchísimo por tu tiempo, por este espacio que nos ha cedido para construir estos conceptos. Nos queda un minuto para cerrar el programa de hoy, sábado 15 de marzo de 2025. Hablando de educación y de calidad educativa, quisiera recomendarles rápidamente hablemos transformar de la Universidad Bolivariana de Venezuela, una licenciada de Relaciones Internacionales y un licenciado de Relaciones Internacionales desarrollaron un artículo, 3 ensayos sobre la diplomacia de los pueblos en Venezuela desde la investigación-acción, participativa, militante y con perspectiva descolonial, la revista Transformar. Les recomiendo buscarlo en internet, allí hay una cantidad de elementos interesantes que, por cierto, tienen bastante que ver con lo que usted ha conversado el día de hoy y con lo que para este año y
tal vez las décadas que vienen nos van a servir de mucho en la constitución de este Estado comunal y de este espacio. Antes de terminar, queremos felicitar a la camarada Chela Vargas, que hoy está cumpliendo 92 años. Toda una vida dedicada a las luchas junto al pueblo. Chela, te quiero, Chela. Y también ayer estaba de cumpleaños el presidente de la Nación Africana Burkina Faso, Ibrahim Traoré, un joven revolucionario que es ejemplo para el mundo y está enfrentando a los colonialistas europeos en una batalla para devolver la independencia y dignidad a su pueblo. Muchas felicidades para él también. Nos despedimos agradeciendo a las personas que estuvieron construyendo este espacio el día de hoy, a Jesús Martínez, a Luis Salazar, a Raúl de Chacao y por supuesto al profesor Lerner Rosel Puché, quien nos acompañó el día de hoy aquí en el estudio. Queremos agradecerle a la Radio Ciudad Caribia y a todas las radios comunitarias que se unen a la transmisión de este programa, por supuesto también a la Radio Nacional de Venezuela, a todo su personal y al equipo de trabajo que hace posible que podamos llegar a ustedes cada sábado. En la presidencia del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez. En el control de cabina, teléfonos y locutor de guardia para el día de hoy, Peter Carrión. El equipo de producción, Iris Medina, Charito Fernández. El equipo de redes sociales, Alejandro Yepes, Daniela Jiménez, quien les habla, Elena Medina Fernández. El moderador y productor de este espacio es Fernando Medina, certificado de productor nacional independiente 19516. Nos despedimos con nuestra consigna de guerra. ¡Viva la milicia nacional bolivariana! ¡Viva Venezuela! ¡Pa'lante y más nada!